Muy buenas para todos tengan ustedes. En esta mañana vamos a referirnos al tema de no seamos tercos. Es una palabrita que se nos, se nos dijo desde muy pequeñitos y llegamos a estas alturas y todavía tenemos terquedad, todavía tenemos asomos de lo que por allá en épocas de infante nosotros lo teníamos, ¿cierto? Y hay un texto muy apropiado para ello, como dice Isaías 1:3, ampliamente conocido, ¿cierto? El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿eh? ¿Qué es terquedad? Terquedad es cuando nos empecinamos en hacer lo que queremos en vez de lo que Dios quiere. Eso es terquedad. Cuando nos empecinamos en hacer alguna cosa, ¿sí? Contraria a lo que Dios nos dispone. ¿eh? Isaías capítulo 1 son unos versículos, en la primera parte hasta el versículo del 1 al 15, es bien triste, ¿sí? Porque estamos bien encontrando aquí a un Dios que está sumamente contrariado, sumamente airado. ¿sí? Dios por boca del profeta. ¿sí? La terquedad del pueblo hebreo para hacer lo contrario a lo que él ha dicho. El pacto que había establecido con el hombre, ¿sí? Años atrás. Ahora, tengamos en cuenta que Dios, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a un pueblo invasor, a gente impía, no le está hablando a ellos. Le está hablando a gente creyente, ¿sí? Le está hablando al pueblo creyente en Dios. Era el único pueblo creyente en Dios, el único pueblo teocrático, ¿sí? De la región. ¿sí? Y utiliza unos términos muy fuertes, ásperos inclusive. Dios habla por boca de Isaías en unos términos tremendamente duros, fuertes, por la condición política y social imperante en el momento. El pueblo estaba totalmente abandonado. ¿sí? La depravación moral, el desorden, el desacato de las normas, ¿sí? todo esto copaba a Dios. Y se encargó Dios de tratar de encauzar al pueblo. Ese es el mensaje, ¿sí? de preparar el pueblo para la venida del Mesías. Y para eso necesitaba conversión en términos espirituales. La terquedad del hombre era campante, ¿sí? en aquellos momentos. ¿sí? La situación tan difícil, ¿sí? que los comparó con bueyes, con asnos, que ellos sí atienden a lo que su amo, a lo que su Señor dispone. ¿sí? No, acá son maldadosos, depravados. ¿sí? Es más, llegó Dios a decir que era inútil castigarlos, ¿sí? que no tenía sentido porque perdería su tiempo, porque de todas maneras se iban a rebelar, podridos, ¿sí? llagas abiertas, y las llagas abiertas son fétidas, ¿sí? las ciudades destruidas, el pueblo aguantando la miseria, ¿sí? la indigencia campante. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando llegaban los extranjeros? Que por ahí pasaban muchos extranjeros comerciantes. No, sencillamente comían de todo ese pueblo, los esclavizaban en su propia casa. ¿sí? Todo el pueblo extranjero hacía leña con ellos. El desgobierno, ¿sí? la corrupción campante, ¿sí? los tenía asolados y solo comparable a las de Sodoma y Gomorra. Y no solamente con Sodoma y Gomorra. Todas estas cosas también nos comparan con nosotros. Colombia está en una situación supremamente parecida a todo lo que está comentando aquí el profeta. ¿sí? Dios no llegó a admitir sacrificios. ¿Para qué? ¿Con qué cara el hombre se atrevía a hacer sacrificios? ¿sí? A levantar inciensos, sahumerios, a adorar. ¿sí? Nadie les pidió que hicieran tal cosa cuando están en esas condiciones. Ahí hay una palabrita que es fuerte.
cuando él dice, oíd cielos y escucha tierra, y lo hace en un sentido de admiración. Oigan cielos, oiga tierra. ¿Sí? Los puso de testigos. ¿Sí? Dios echa mano del pacto que había hecho con el hombre. ¿Sí? Entonces Dios proclama ante los cielos y ante la tierra como testigos, ¿cierto? Echa mano del pacto con el hombre. Les dijo, les prometí y les cumplí. Todas las cosas que les prometí en el pacto se las di. Pero ustedes no tuvieron ni siquiera voluntad para cumplir. Podridos, nada bueno hay en ustedes. ¿Sí? De manera que puso de testigo a los cielos y a la tierra para hacerles ver que el hombre incumplió con Dios, que su terquedad no tenía precio. Dios está airado y en gran manera y hace un recuento pavoroso de la imagen que tiene del hombre en ese sentido. ¿Sí? Los tristes efectos de la caída en el Edén. Llegó el pecado, no hay arrepentimiento, ¿sí? No se hace nada para curar las heridas, ¿sí? Ni prevención tampoco de los efectos letales que todo esto traía. No deseaba tener ni siquiera ofrendas, ¿sí? Ya el Señor estaba cansado. Esto es muy triste. Cuando el Señor en esos 15 primeros versículos del capítulo 1 hace mención a esto, le dice, sí, me tienen hasta aquí. ¿Sí? Pero entonces termina el versículo 15 y se detiene abruptamente, ¿sí? Como que le hubieran puesto un palo a la rueda pues, del ciclista y se detuvo de inmediato, abruptamente. Su misericordia infinita, ¿cierto? Su misericordia, ¿sí? Es manifiesta. Y de nuevo exhorta al pueblo a que tomen conciencia, volver sobre los caminos, ¿cierto? Borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Hasta el versículo 19 les ofrece de nuevo la salvación y la restauración. Bueno, preguntémonos cuál sería la imagen que Él tendría de nosotros hoy, el pueblo creyente, el pueblo de Dios. A ellos les dijo, no se contaminen con los demás pueblos. ¿Sí? ¿Qué hizo el pueblo? Fue lo primero que hizo, se contaminaron. Entonces sus pensamientos quedaron en uno y otro bando, porque mi esposa es de ese pueblo y yo soy acá del pueblo hebreo. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A los dioses de allá o al Dios verdadero acá? ¿Sí? Y los hijos igual quedaron también mezclados. Todas esas contaminaciones, ¿sí? Hicieron pues de que el hombre abandonara el respeto que tuviera por Dios. Hermano, ¿qué aprendemos hoy en esto? Que es necesario que en nosotros haya un sentimiento firme de estar del lado de Dios. No vacilar entre dos caminos. No hacer las cosas que hace el hombre común. No hacer las cosas que hacen nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos. No hagamos las cosas que ellos hacen. No respondamos las cosas de la manera como ellos responden. ¿Sí? Que las reacciones de ellos sean de ellos, pero las reacciones de nosotros vendan la idea de que somos hijos de Dios. ¿Eh? Nosotros, mire, si no les va a decir nada que Dios tiene un plan de salvación, ¿cierto? Que lo libra del pecado, etc. Si no les va a decir eso, hábleles con su testimonio, hermano. ¿Sí? Eso es mucho más elocuente, ¿sí? Dígales de la gran misericordia que tuvo Dios con ese pueblo y de la gran misericordia, ¿sí? Que tiene Dios para con nosotros si estamos del lado de Él, del bando de Dios, ¿cierto? Estamos viviendo una época de zarandeo en materia de salud, salud pública, y las cosas se van apretando mucho más. Y el próximo año es donde se van a ver todos los resultados de este primer año 2020, ¿sí? Donde se instaló ese virus. Pero las consecuencias están por llegar todavía. Y a estas alturas son muchos los que han quedado a la vera del camino, ¿sí? Nuestra fe, nuestra relación con Dios necesita ser cada vez más viva, más real, más contundente, más practicada. Amén. ¿Cómo está tu pacto con Dios? Preguntémonos eso todos los días. Amén. Gloria a Dios.